Historia del santuario Pachacama. De acuerdo a los datos arqueológicos de los investigadores, la ocupación del santuario arqueológico de Pachacama se inició en el formativo tardío. Los investigadores han encontrado en las pampas ubicadas frente a la zona monumental un cementerio correspondiente a pobladores que probablemente no solo vivían dedicados a la pesca, sino también a la agricultura y a la explotación de las lomas. Al estilo de su cerámica se le conoce como el panel. Incluye botellas escultóricas en forma de aves y felinos. Sus antiguos pobladores también destacaron en la confección de artefactos en cobre. Durante más de 1000 años, Pachacama fue el principal santuario de la costa. Era un acertado oráculo capaz de predecir el futuro y controlar los movimientos de la tierra. Habitantes de todos los Andes visitaban el santuario de Pachacama en busca de soluciones a sus problemas o respuestas a sus dudas. La palabra Pachacama significa alma de la tierra, el que anima el mundo. Los habitantes antiguos creían que con un solo movimiento de su cabeza ocasionaría terremotos. No se le podía mirar directamente a los ojos e incluso sus sacerdotes ingresaban al recinto de espaldas. Desde el año 600 a 1100 después de Cristo, se concentran evidencias del Imperio Wari en Pachacama. El apogeo del oráculo ocurrió precisamente durante el periodo Horizonte Medio Wari. De esta época data un extenso cementerio, excavado por Masule en 1896, que se encuentra al pie y por debajo del templo de Pachacama. Hacia 1100 años después de Cristo, los Isma establecieron su centro de poder en Pachacama con una serie de asentamientos habitacionales y administrativos que incluyen pirámides con rampa, entre otros. En 1470, los incas habían establecido en Pachacama una importante capital provincial, destacando edificaciones como el Templo del Sol y el de Ayahuasí, entre otros. Pachacama fue importante porque fue uno de los principales centros administrativos de la costa durante este periodo. A la llegada de los españoles en 1533, Pachacama era el santuario más importante de la costa. El abandono del santuario de Pachacama data de la época de la colonia. Sitio arqueológico Cardal, Pachacama. Se encuentra a unos 40 kilómetros al sur de la capital del Perú, Lima. Pertenece al periodo formativo con una antigüedad de 1100 a 850 años antes de Cristo. Contiene los restos de un complejo arquitectónico con plano en forma de U, patrón arquitectónico muy extendido en esa época. Fue investigado por Richard Burger y Lucy Salazar Burger en la década de 1980. Los fechados radiocarbónicos indican que la mayor parte de la arquitectura monumental se construyó a lo largo de 3 o 4 siglos entre 1300 y 900 años antes de Cristo. Durante ese tiempo se sucedieron, al parecer, 3 grandes remodelaciones que equivalen a la presencia de 3 atrios superpuestos. El espacio situado entre las 3 construcciones viene a ser la plaza del complejo. La estructura principal tiene forma piramidal, a cuya cima se accede por una amplia escalinata de 6 metros de ancho y 34 gradas que conduce a una antecámara y un atrio. Cardal también presenta un conjunto habitacional, es decir, grupos de viviendas domésticas que fueron excavadas al sur del edificio central. Tienen bases de piedra, pero según parece las paredes se completaron con caña y barro quincha. De otro lado, se encontraron restos de entierros dentro o fuera de las viviendas. Zona arqueológica Manchay Bajo. Manchay en quechua significa lugar de miedo, lugar de sustos. De acuerdo a los historiadores, es probable que desde épocas muy remotas, los viajeros y los habitantes de este lugar sufrían una serie de penurias, algunas por causas de la naturaleza y otras por manos del hombre. También se dice que su nombre está relacionado con la estrechez del valle. Vivían en constante peligro con la crecida del río que arrasaba grandes áreas de cultivo y de centros poblados.
De acuerdo a los historiadores, Manchay no fue una zona de luchas ni de guerras. Cuando los incas conquistaron la región, Manchay se convirtió en una zona muy frecuentada por los visitantes de paso al oráculo de Pachacama. El cauce del río ha ido variando en su parte baja a través del tiempo. Manchay fue uno de los pueblos más importantes. Zona arqueológica Mina Perdida. De acuerdo a los historiadores, Mina Perdida representa la tradición arquitectónica de los templos en U. Mina Perdida es la civilización más antigua en esta parte del Perú. Su nombre se debe al gran forado excavado por ambiciosos buscadores de tesoros, huaqueros que han ido destruyendo el frontis y la cima de este monumento. De acuerdo a las investigaciones realizadas por los historiadores, en los años que Mina Perdida fue construida, los objetos de oro y plata eran muy escasos. Cronológicamente, Mina Perdida se ubica en el periodo inicial, 1800 a 800 años antes de Cristo. En las escrituras históricas se describe que Mina Perdida está formada por 3 pirámides ordenadas en forma de U. 2 de ellas largas y angostas plataformas que flanquean a la tercera pirámide. A estas plataformas laterales se les nombra como brazo derecho y brazo izquierdo. Al montículo central se le menciona como pirámide principal. En esta pirámide principal se ubica un vestíbulo que viene a ser como una antesala a la escalera que conduce a la cima en donde realizaban sacrificios. Sitio arqueológico Pacay Redondo, Pachacama. Pacay Redondo fue creado por los Isma, entre otros asentamientos habitacionales y administrativos, incluyendo pirámides con rampa, cuando establecieron su centro de poder en Pachacama. De acuerdo a los historiadores, las pirámides con rampa eran edificios elevados, formados por varias plataformas superpuestas al que se accedía por la rampa central ubicada frente a un gran patio. Las pirámides con rampa mayormente funcionaban como centros administrativos o posibles palacios. Zona arqueológica Pampa de Flores. Pampa de Flores se le describe como un conjunto de plataformas piramidales vinculadas al Capañán. Capañán en quechua significa camino del rey o camino real. Todos los caminos del imperio se vinculaban con el Cusco. Por estos caminos solo podía transitar el Inca. Las estructuras de Pampa de Flores comparten atributos de las denominadas pirámides con rampa, relacionadas al periodo intermedio tardío. Pampa de Flores también está conformado por un cementerio prehispánico en el que han encontrado o hallado entierros Isma, aquellos correspondientes al horizonte tardío. De acuerdo a las escrituras históricas, aquí se ha encontrado entre otros entierros bebés sacrificados, aunque los análisis antropofísicos señalaban que se trataba de una águila de menos de 40 años, sacrificada por estrangulación o ahogamiento. En base a datos arqueológicos, se identificó el sitio Pampa de Flores como la sede del Ayu Manchay. El Ayu era una agrupación de familias que se consideraba descendientes de un lejano antepasado común o tótem. La organización del imperio incaico se basaba en ayus que tenían a su cargo una extensión de tierra para alimentarse. También tenían la obligación de trabajar la tierra del Estado, que al final servía para la alimentación no solo de los nobles, sino también de otros sectores de la población. El Estado también se preocupó en guardar alimentos para cuando un ayu tuviese problemas de producción por causas de una inundación, terremotos, sequías, entre otros casos de emergencia. Cada ayu tenía el compromiso de trabajar la tierra que se escogía para los dioses y líderes religiosos. El antiguo habitante tenía cierto temor de quedarse sin comida por culpa de las sequías, huaicos o alguna otra causa natural. Pampa de Flores tuvo una relación muy importante con el santuario de Pachacama. En este lugar se puede observar una gran zona residencial con paredes muy bien trabajadas a base de piedras y techos de cañas. En nuestro recorrido encontramos un cementerio con restos de cerámica, textiles, lugares de batanes y chancadores. Por las laderas cercanas ubicamos tendales, lugares para secar los cultivos agrícolas como son el maíz, el ají.
Sitio arqueológico Tamboinga. Tambo significa sitio de pasaje, sitio de aprovisionamiento. Aquí, como en otros lugares arqueológicos, encontramos muchos restos de cerámica, como también hornacinas. Podemos notar que tuvo una buena organización por la forma en que fue construida de acuerdo a la época. Lamentablemente, el tiempo y los huaqueros lo han ido destruyendo. En este valle también podemos notar la característica que el antiguo habitante buscaba: quebradas laterales para construir sus casas y así tener no solo el valle despejado, sino también tener mayor terreno para cultivar. De acuerdo a las escrituras de los historiadores, hay indicios positivos del uso de metal. Se han encontrado laminitas de cobre en una de sus tumbas. También podríamos decir que usaron como medio de transporte a la llama, por los abundantes restos encontrados de este camélido. Debemos destacar que todo el valle está atravesado por un admirable camino incaico que a pesar del tiempo se mantiene en buen estado de conservación. En su alimentación abundaron los productos marinos como también las plantas silvestres. Cultivaron frijoles, payares, ají, yuca, maíz, entre otros productos alimenticios. Lo que hasta hoy en día no se ha encontrado son indicios de fuego y luz dentro de sus casas. No hay huellas de humo negro en las paredes para imaginarnos que usaron lámparas o antorchas. Podrían haber usado portátiles que colocaban en el piso o en las partes bajas sin dejar ninguna huella. Las casas eran estrechas, bajas y sin ventanas. Para llegar a la última casa de este laberinto, tenían que recorrer una serie de cuartos intercomunicantes. Estas casas tenían dos tipos de puertas: trapezoidales y rectangulares. Deben haber sido muy oscuras por no tener ventanas. Las tumbas casi siempre estaban entre las casas. De acuerdo a los historiadores, en la industria de la piedra estaban muy desarrollados. La piedra no solo ha sido utilizada en su estado natural, sino también fue seleccionada y labrada cuidadosamente. También se han encontrado trabajos en madera y huesos. Lo que sí no alcanzó un gran desarrollo artístico en este valle fue la cerámica.